o no se toma un acompañamiento profesional. Cuando estamos en la edad media, la crisis de los 40 que mencionan por ahí, Dice, tengo entonces, una crisis existencial. Eso es lo que dicen pero entonces comúnmente las personas a esa edad. eso, hay cuestiones, por ejemplo, depende mucho del contexto en el que transitamos a nivel profesional, Ujú. laboral, académico, si es el caso, y familiar. Nuestras sociedades son muy demandantes, siempre están presionando sobre el éxito. Entonces llegar, digamos, a los 40 o después de, Sí. y no haber como conseguido todas esas metas y no haber logrado pues como alcanzar ese estatus, te puede llevar a una crisis existencial Esas y son crisis internas, ¿no? exactamente, sí, claro, Mm. van a funcionar allí de esa forma. Pueden darse, cuando hablamos de las crisis externas que mencionabas allí, eh, podríamos enmarcarlo en situaciones que son producto de acciones que no están directamente vinculadas a mí inicialmente, o sea, por otros. Que son ajenas. Por Por ejemplo, lo ejemplo, que sucedió hace unos días en nuestra ciudad de este evento exactamente, lamentable en la base aérea, allá al frente de la base aérea Marco Fidel Suárez, porque muchas de estas personas se vieron afectadas físicamente, lamentablemente. Un saludo de condolencia muy especial para todas las personas que fueron afectadas por este hecho que lamentamos muchísimo. Y también, digamos, esta comunidad se ha golpeado fuertemente en su mente, porque esto obviamente tiene un impacto emocional muy fuerte, ¿no, doctor? encontramos en ese suceso como tal un tipo de violencia que es, pues se vive directa para las personas que estaban allí, pero queda como una huella simbólica frente a toda la ciudad, a toda una comunidad. Antes de este lamentable suceso tuvimos también otro momento muy difícil aquí en la ciudad y en los Sí. alrededores con otro tipo de situaciones de ese tipo. Y pues trabajo con un proyecto de ciudad y justamente donde me ocurrió uno de estos actos, había un grupo de tercera edad, grupo de adulto mayor. Mm. Y cuando yo ya voy pues a hacer como el apoyo, la contención y demás, claro, me encuentro con eso que tú mencionas. O sea, que no se percibía de inmediato, pero que cuando yo me acerco al grupo y empezamos pues a darnos cuenta de qué está pasando, Sí. hay muchas personas con trauma, ¿sí? Que algunas que no volvieron al grupo porque no Por iban el a tener temor a salir a la exactamente. calle también, además porque aparte de eso, las personas que perdieron a alguno de sus familiares han quedado con este choque emocional y un momento, el día anterior estaban bien con sus familiares y al otro día ya esa Claro que ausencia sí. tan grande Y es así. Entonces, de ese tipo momento. de fenómenos que son externos, pues van a generar una crisis de inmediato. Todo lo que hablamos como guerra, los Mm. abusos. eh, Nos pasa en nuestra sociedad colombiana, lamentablemente exacto. nos sucede. Y bueno, estos procesos obviamente necesitan del apoyo de un psicólogo y un psicólogo así como el que tenemos aquí al lado, el doctor Marco, porque se trabaja con comunidad, ¿no? Usted trabaja Sí, con unos señora. proyectos bien lindos de comedores comunitarios y hace un trabajo muy bello, lo felicito, de verdad, Muchísimas es una muy, gracias. muy bella labor la que realiza. Bueno, entonces, figúrense, pues son crisis externas y crisis internas. Las externas, pues obviamente por todo lo que puede pasar a nuestro alrededor que nos afecta, y las crisis internas, pues porque también nosotros adentro tenemos un mundo interior y cada uno es Claro diferente y que lo vive sí. de manera diferente. Y por ejemplo, doctor, si hablamos del caso de las relaciones de pareja, de los divorcios, son cosas que también generan situaciones de crisis que pueden afectar mucho la salud de una persona y obviamente su desempeño laboral y en sí en la vida misma, ¿no? Por supuesto. Allí en este caso hablamos de una crisis situacional por un evento. Eh, Generalmente las personas no tendemos a prestar atención a las señales y cuando se da una ruptura amorosa, eh, ya viene trazado esa sintomatología, Sí. pero suele pasar que uno de los dos no lo tenga muy claro. Entonces en el momento crucial es cuando esta situación sucede Sí. y hay una decisión de parte de uno de los dos lados de terminar con la relación, con el matrimonio, el divorcio y demás. Entonces, el que no estaba observando esas señales no está preparado, no está listo para afrontarlo.
y entra en una crisis pues que lo puede absorber a menos que desarrolle una línea de manejo para poder solventar ese momento tan difícil, ¿sí? Sí, por eso es tan importante allí en estas crisis emocionales y en este caso pues de la relación de pareja, contar con el acompañamiento del psicólogo, asistir al psicólogo, mirar qué terapia se toma para poder seguir conduciendo su vida, porque pues es un cambio también, hay un choque emocional y que parte de la vida de la persona como en dos, ¿no? Claro que sí, el antes y el después Mm. de esa relación. La cuestión es que en nuestra sociedad pues no hay una cultura plena de cómo el acompañamiento profesional es importante, Sí. pero igual hay otras herramientas que empleamos que son valiosas y son válidas, como la red de apoyo. Entonces, casi siempre que entramos en un tema de crisis por diferentes circunstancias, lo primero que hacemos es acudir a nuestros familiares cuando tomamos la decisión pues, de pedir ayuda, buscar cómo sostenernos frente a ese tipo de dificultad. Mm. Pero el acompañamiento profesional es fundamental, porque hay herramientas que de pronto mi mamá no va a conocer, que mi padre no va a conocer, Mm. que mi hermana, mi primo. Entonces, cuando busco al profesional, primero hay una neutralidad frente a recibir Sí, hay lo que está una objetividad pasando allí para entender lo que le sucede. y a partir de ello, pues te va a poder dar una orientación, aunque cada uno se encarga de resolver sus dificultades y dilemas, pero la orientación va a facilitar enormemente que puedas salir adelante con la dificultad y con la crisis como tal. Sí, así es. Bueno, aprovechamos para decirles que nos pueden colocar sus preguntas a través de Facebook. Tenemos a Juan Camilo Pérez Tavares conectado, a Germán Orozco Díaz, Adriano Cabrera también está por aquí conectado a través de nuestro Facebook de la Universidad de Univalle Estéreo, perdón, de Univalle Estéreo. También estamos a través del Facebook de nuestra Facultad de Psicología y también a través del Facebook de Univalle Estéreo de la Universidad del Valle. Por aquí nos saluda también Lina. Bueno, hemos tenido ahorita unos problemas técnicos y por eso de pronto no se escuchaba, pero creo que ya se resolvió. Igual nos pueden escuchar también, recuerden, a través de nuestro dial 105.3 de Univalle Estéreo FM. Por allí también nos pueden escuchar y hacernos las preguntas sobre nuestro tema de hoy. Ya saben, estamos hablando de las crisis emocionales, algo pues bastante común en nuestra vida diaria y cuál es el manejo indicado que se le debe dar a estas crisis. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos con más información de interés aquí en Lo que nos toca, hablemos de psicología. Corre con el corazón y celebra con orgullo. Llega la carrera atlética Univalle 80 años, un evento deportivo para toda la familia, abierto a la comunidad universitaria y a toda la ciudad. Si eres estudiante, egresado o haces parte del personal Univalle, aprovecha las tarifas especiales y no te quedes por fuera. Nos vemos el 12 de octubre. Inscríbete en univalle.edu.co. Cupos limitados. Corre, celebra y haz parte de esta gran fiesta universitaria. Invitan Univalle Estéreo y Univalle TV. Este año, la Universidad del Valle conmemora 8 décadas de legado, excelencia y compromiso con la transformación social. Desde 1945 ha sido motor del desarrollo académico, científico y cultural del suroccidente colombiano, impactando vidas y territorios. Con más de 100.000 egresados y una presencia en toda la región, Univalle sigue formando líderes con visión crítica y responsabilidad social. En sus 80 años, reafirma su vocación pública y su papel como referente nacional en la construcción de un país más justo, equitativo y sostenible. Universidad del Valle, 80 años, construyendo futuro. Esta es 105.3. La búsqueda permanente de la excelencia. Esos son los ingredientes de Univalle. Hace 3 décadas comenzaba una travesía sonora cargada de ideales, talento y pasión. Una emisora pensada para compartir saberes, despertar emociones y darle voz a la universidad. Univalle Estéreo nació como un puente entre la academia y la comunidad y hoy
30 años después, sigue latiendo con fuerza en el corazón de la radio universitaria. Celebramos 3 décadas de historias compartidas, de aprendizajes que nos conectan, de pasión por la radio universitaria. Univalle Estéreo 105.3 FM, la emisora de la Universidad del Valle, cumple 30 años siendo parte de tu vida. Gracias a quienes han compartido con nosotros, realizadores, productores, aliados, patrocinadores y sobre todo, gracias a ti que nos escuchas cada día. Univalle Estéreo 105.3 FM. 3 décadas al servicio de la educación y la cultura. Cuando la violencia se vuelve feminicidio, esto no es un problema solo de las mujeres, es un problema de todas y todos. No podemos permitir que la violencia basada en género sea del día a día con total indiferencia. Si conoces a alguien que está en peligro, si ves señales de alerta, actúa. No te quedes callada. Hay ayuda disponible. Marca la línea Salvia. Desde tu celular 155. Denuncia la violencia. Apoya a las víctimas. Juntos podemos construir una sociedad donde las mujeres vivan libres de violencia. Porque no queremos más feminicidios. No estás sola. Denuncia, actúa y únete. Una campaña de Univalle TV y Univalle Stereo. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 4 de septiembre, las crisis emocionales y su manejo, con Marco González, psicólogo de la Universidad del Valle, experto en psicología clínica y social. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo 105.3 FM. Hola, estamos de regreso a lo que nos toca, hablemos de psicología, hoy hablando de las crisis emocionales y su manejo, aquí con el doctor Marco que nos acompaña en esta mañana fría, ¿no? Mañana fría aquí en la ciudad de Cali. Claro que sí. Bueno, doctor, ¿podríamos decir que cuando una persona tiene una crisis emocional se encuentra en un estado de indefensión? Claro que sí, claro que sí. Entra en un bloqueo mental, emocional. Eso lo deja, como tú lo mencionas, y ahí es donde es muy importante, pues, cómo se teje, digamos, el entramado de red de apoyo y qué decisiones se toman frente a esa crisis para poder llegar a resolverlo. Pero sí, hay indefensión justamente porque puede ser inesperado, puede ser por algo que se viene tramitando y de repente sucede. Las crisis se enmarcan sobre todo en eso, en algo inesperado, un acontecimiento y te lleva pues a un volco de tu mente, de tu sistema. Bueno, y las crisis emocionales no solamente, lo mencionamos hace un momento, no solamente suceden en la etapa de la adultez, también pueden suceder en la etapa de la infancia, ¿no, doctor? ¿Le han tocado de pronto casos de ese tipo? En todas las etapas vitales podemos entrar en crisis, es la condición humana. Estar adaptados a una particularidad, una cotidianidad y que eso cambie bruscamente nos puede llevar a crisis. Si me ha tocado, claro, he tenido consultantes en crisis severas donde se ha debido hacer un proceso, digamos que más que largo, de un acompañamiento muy constante para poder ayudar a que estas personas como que puedan establecerse y otra vez nivelar un poco su aparato emocional. Desde los niños pasa, vivimos en un barrio, en un lugar y de repente por situaciones adversas tienen que irse de allí y ese niño pues tenía ya unos vínculos con los amiguitos de la cuadra, con los vecinos, un colegio que quedaba en un determinado lugar cercano y tener que hacer todo ese cambio puede llevar a un niño a entrar en crisis. Sí, hasta el mismo cambio también de colegio Claro le puede que generar sí. eso, ¿cierto? Mi profe, cuando los niños cambian de transición y entran ya al preescolar y todo esto, y están muy apegados a mi profe porque etapas donde
el apego viene a los cuidadores, cuando no está mamá y papá, están abuelos, y cuando no es allí ya en la escuela o en los jardines, entonces hay un apego con esos profes y viene esa transición para pasar a un nuevo grado con una nueva profesora, un nuevo profesor, y allí hay una ruptura, y esa ruptura implica crisis muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces. En el caso de los adolescentes, que ojalá nos estén escuchando algunos, sería Claro muy que bueno sí. que pudieran escuchar lo que vamos a decir. Los papás a veces pues no saben cómo manejarlos, porque obviamente pues la adolescencia es un tema de que no sabe si son niños o si son grandes, ¿cierto? Ujú. ¿Qué casos le han tocado a usted con adolescentes que usted les haya ayudado con esa terapia psicológica para que puedan tener una mejor relación con sus padres y en sí también con los compañeros de colegio, porque pues el mundo de los adolescentes también es tan lleno de cosas y ellos lo ven aún más, lo magnifican aún más, pues. Tú lo direccionas hacia los adolescentes, pero gran parte de la dificultad está en nosotros los En los padres, papás. en cómo percibo al otro, en cómo delimito, ¿sí? Hasta dónde puede llegar, qué tanto le permito y qué tanto restrinjo porque, por su bien, por lo correcto, por lo adecuado. Entonces, más allá de que el muchacho está en construcción de identidad, está tratando de vincularse a grupos, de participar y pertenecer, de sentirse que pertenece a un algo, a un lugar. eh, Entre comillas, se vuelven los enemigos, los padres, cuando me dicen no hagas esto, no hagas lo otro. Pero si los padres no tienen claro cuáles son las condiciones para, como más estables, y para poder darle al adolescente el lugar correcto y que él pueda entender que su base o a donde puede llegar y que digamos, el lugar seguro son sus padres, pues va a ser muy complejo que puedan llegar a una comprensión, a un entendimiento, que puedan sortear las dificultades que presenta la etapa de adolescencia. Hay muchos cambios, está todo lo hormonal fuertísimo en el momento de adolescencia, porque pasan de niños, pubertad, adolescencia, Sí. y luego de ello ellos intentan pensarse pues hacia dónde van, como encontrar el sentido de la vida. Entonces hay que hacer un acompañamiento un poco más consciente. Sí, hay una dificultad muy grande, ahora que recuerdo un programa de televisión que explicó un caso de un adolescente que tomó una decisión, o sea, desafortunada, de quitarse su vida por estar tanto tiempo conectada en el teléfono, subiendo historias, que influencer, o sea, todas estas cosas también le hacen mucho daño a nuestros chicos. ¿Cómo darle manejo a eso para que no desemboque sí, en situaciones tan lamentables como eso? Antes de, viene el tema que mencioné ahorita, que son los límites. Si los padres no tienen la autoridad, ahí hay una complejidad enorme, porque el adolescente va a tomar decisiones por su cuenta, Sí. sin tomar en cuenta lo que los padres pues prevean que es más adecuado. Eso inicialmente. Lo segundo, ya sobre la marcha, hay que hacer supervisión, ¿sí? El rol de padre es muy complicado y es difícil, porque implica estar allí 24/7. Ese es el segundo trabajo, y es el trabajo más difícil, porque hay que saber en qué anda, con quién se relaciona, y los adolescentes tienden a cerrarse, ¿sí? A no permitir que transgredamos ciertas dinámicas, pero es importante. Sí, no hablan. Claro, pero No hablan. entonces ahí es donde los papás tenemos que buscar estrategias, y si la cosa está muy complicada, pues vamos a buscar ayuda Una profesional. ayuda profesional. Pero es importante al menos tener el horizonte claro frente a cómo hago para manejar ese adolescente, o manejarlo no, cómo hago para facilitarle la vida y que pueda acercarse a mí en confianza, para que no terminen estas situaciones. Sí, porque además hoy en día vivimos en otro mundo, ¿sí? O sea, Sí. yo creo que la historia de la vida se partió en dos cuando la tecnología llegó o tiene tantos alcances como la de hoy en día, y hay otros canales de comunicación, y digamos que el face to face ya no existe tanto, como todo es a través de las redes sociales, y Ajá. la mayoría de las relaciones, incluso hasta el trabajo, también se maneja a través de la tecnología. Entonces, obviamente estas cosas hacen que de pronto no se respeten los horarios que normalmente teníamos. No, trabajamos hasta esta hora, por ejemplo.
Y ahora Ujú. se va más allá. Y con los chicos pasa igual, llegan del colegio y toda la cosa, y bueno, hacen sus tareas, pero siguen conectados al teléfono hasta altas horas de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y ahí llega lo que mencionamos hace un momento, el sueño, la importancia de dormir para todos los procesos vitales y de la mente, ¿no, doctor? Es correcto. Pero entonces, vuelvo a lo mismo. eh, si, si el muchacho no te hace caso como padre de familia, pues debes tomar acciones. Si él se te trasnocha, me pasó con un caso que digamos, no llegó a ningún lado porque los padres divorciados, cada uno tiraba por su lado. Entonces, si uno ponía límites, el otro generaba sobreprotección. Entonces, digamos que lo bajaba de la autoridad al que ponía los límites y viceversa. Entonces, el muchacho hacía justamente eso que dices. 15 años, un chico de 1,80 prácticamente, Mm. eh, que se había quedado académicamente muchísimo. Y esos padres atendieron esa circunstancia tardía. Entonces el muchacho se quedaba con el Sí. celular hasta las 2 de la mañana y al otro día se iba a trabajar la mamá y demás, la hermana también a estudiar o a trabajar, y él se organizaba y cuando ya ellos salían se volvía a acostar a dormir porque tenía Dormía, sueño. claro. Entonces, y eso que digamos que buscaba recuperar el sueño perdido, ¿cierto? Pero los que no Los siguen que en no el y día. que, exacto. Entonces, es muy importante el tema de los límites y saber como padres que mientras está bajo tu custodia, pues el cuidado depende de ti, así estén realizando actividades, relacionándose con ciertos tipos de personas, en grupos y demás. Hay un tema de los retos por redes y eso ha generado temas de suicidio difícil aquí en Difíciles. en nuestra ciudad. Entonces, falta de acompañamiento Falta de acompañamiento y límites y bien límites, sí, establecidos. así es. Bueno, las crisis emocionales, como lo han podido escuchar, suceden en todas las etapas de la vida y en todas Claro que son de sí. igual de importancia y de atención. Y obviamente el gran aliado y el gran amigo allí para atender estas crisis emocionales siempre será el profesional en psicología, al cual hay que consultar porque es la persona objetiva que nos puede ayudar a manejar estas situaciones con el familiar, hasta con nosotros mismos si de pronto tenemos algún inconveniente que de pronto se nos ha salido de la mano porque no se logra concentrar en el trabajo, bueno, infinidad de cosas. Entonces, por eso es tan importante hacerle seguimiento a estas banderitas rojas cuando, bueno, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hermana? ¿O qué le pasa a mi mamá? Porque no habla, ¿sí? Porque lo decíamos hace un instante también, al adulto mayor también le sucede y hay Claro que que sí. hablar mucho con el adulto mayor para entenderlo y porque obviamente merecen respeto, que son toda la sabiduría por toda la vida que han recorrido. Claro. Hay como diferentes etapas que se viven durante una crisis emocional, ¿no, doctor? ¿Cuáles son estas Claro etapas? que sí, inicialmente pues entramos en confusión, hay una sensación de vacío, digamos que son condiciones emocionales, condiciones cognitivas y condiciones conductuales, ¿sí? Por las que se pasa en la crisis. Entonces, las emociones, pues hay un desorden total donde se puede pensar, se puede sentir apatía, se puede sentir desesperanza, tristeza, ¿sí? Luego en lo cognitivo vamos a encontrar que hay pensamientos circulares todo el tiempo acerca de la dificultad y eso nos complejiza la cotidianidad. Eso es como el disco, si usted le da, o lo que decíamos hace los 80, decíamos, si usted le da muchas vueltas al disco, lo raya. Lo Más o raya. menos sucede lo mismo. Exactamente, exactamente. Los pensamientos circulares, tienes una dificultad, ¿qué va a pasar? Tu mente va a estar concentrada en ello y tus emociones van a estar amarradas a ese pensamiento y por consiguiente tu conducta o tu forma de actuar o transitar en el mundo pues va a estar complejizada porque no vas a poder estar en el libre desarrollo, sino que simplemente vas a estar atada en pro de resolverlo si es el caso o quedar estancado en la situación. ¿Ya? Entonces son como esas tres categorías que son las que suceden en las personas, pues. Claro, y además porque, bueno, nos lo han comentado aquí los profesionales en neuropsicología,
en nuestra cabecita tenemos unos neurotransmisores, ¿no? Ujú. Y así como su nombre lo dice, transmisores, pues transmiten ondas, Ujú. ¿sí? Y eso, pues ahí, hago la comparación, me imagino que es así, igual, doctor, A usted me ver. dirá, un computador, llega un momento que se choque, si hay un shock como en el computador, un corto, digámoslo Ajá. de esa forma, y se bloquea y se apaga. ¿Nos puede pasar lo mismo? Los neurotransmisores emplean, es hormonal, ¿no? Ujú, Y hay una conexión. eh, digamos, no tanto que suceda como un corto, porque ahí estaríamos hablando de un accidente distinto, ujú. pero si hay un bloqueo frente al hormonal. eh, las hormonas pues de la felicidad, del estar bien, van a reducirse y van a aparecer con mayor medida el cortisol y otras hormonas que son como para estar alerta, para estar en una dinámica defensiva. Y entonces eso no te va a permitir tranquilidad, sino alerta. Siempre estar en pro de eso que te está pasando y te está afectando, ¿sí? Eso es lo que pasa allí. Claro, son los pensamientos y también la parte, digamos, del conocimiento, del aprendizaje, la creatividad, entra Claro, como un choque. hay un conflicto. Entonces, por más de que intentes resolver la situación, no vas a poder atender a lo demás donde hay una demanda cotidiana, ¿sí? Desde lo laboral o lo académico hasta lo relacional, porque estás enfocado, porque el pensamiento te tiene atrapado y entonces amarra lo emocional y amarra tu conducta, ¿sí? Y eso, lo que sucede neuronalmente es eso, suben unas hormonas como el cortisol, que son como las que te ponen alerta para defenderte y demás o para reaccionar frente a algo y se minimizan las hormonas que te pueden dar el bienestar, la tranquilidad y ahí es donde funcionamos en la cotidianidad con la tranquilidad y la paz. Ya, y es normal que sucedan ahí los ataques de ansiedad. Claro, desde luego. Por eso es muy importante lo que vendría después, que es como el tratamiento. Entonces, ¿qué hacer para poder llevar a que mi mente, que es la que está dominando la situación, se tranquilice, ¿sí? Y no me lleve a una crisis de ansiedad o que se pueda transformar en una depresión si no le hago caso y se queda por largo tiempo más allá de la crisis, la situación sin resolver. Para los que no saben, pues, el concepto de crisis de ansiedad, ¿a qué le denominamos crisis de ansiedad? Es ¿Qué un, puede pasar cuando una persona tiene llamémoslo esto? crisis, no tanto ansiedad, Ujú, la crisis es un periodo de tiempo donde una persona transita sobre cuestionamientos que involucren sus sentidos, que involucren su vida, su contexto. Sí, es un momento en la vida. Eh, depende o pasan por diferentes situaciones, como lo mencionamos en todo el transcurso del programa, desde situacionales, desde etapas de vida, o sea, y dependen de las transiciones, lo que está pasando. Puedes venir muy tranquilo en tu vida y todo funcionando muy bien y de repente tienes la ruptura amorosa, entonces eso te va a llevar a la crisis. Cuando hablamos de ansiedad, hay una diferencia entre lo existencial y la depresión, por ejemplo. Entonces, lo existencial te lleva a filosofar acerca de cuál es tu propósito en la vida y hacia dónde vas. La depresión, aunque comparten síntomas como tristeza, ¿sí? Digamos que la depresión implica que tú no encuentres, digamos, puedas sentirte feliz, ¿sí? Que por más de que realices todas las actividades con las que estás acostumbrado a realizar, no sientas esa alegría de hacerlo y, y hay una pérdida de la energía vital. Cuando hay cuadros de ansiedad, entonces está el repensarse, los pensamientos circulares siempre atacándote y entonces no puedes transitar en la vida tranquilamente, sino que estás enfocado en ello. Entonces puede ser que te estén hablando y tú te tengas una fuga y estás siempre en otras dinámicas. Estás trabajando algo manual y te puedes accidentar conduciendo. Entonces las crisis de ansiedad están más enmarcadas en algo que me está pasando y el foco se queda solo allí. ¿Sí? Ya. Para darle manejo a todo este tipo de situaciones, bueno, están los psicólogos esto es algo tan común que los ataques de ansiedad, las crisis emocionales, y por eso estamos hablando
hoy de ello, porque también queremos darle como unas herramientas y unos consejos a las personas que de pronto han podido identificar con base en lo que hemos venido hablando, que en algún momento les ha pasado o que les está pasando o que le ha pasado o que le está pasando a algún familiar o amigo cercano, ¿sí? Porque obviamente la primera ayuda viene del familiar o del mejor amigo, pero es importante el consejo del profesional. Y esto es tan importante que las mismas empresas hoy en día tienen los psicólogos donde se hacen charlas acerca de este tema de las crisis emocionales, y las mismas universidades también tienen sus servicios de psicología para Claro que atender sí. a los jóvenes para que logren encontrarle ese sentido a la vida que a veces pierden por situaciones pequeñas, ¿sí? A veces por situaciones que no tienen lógica para otros, pero pues para ellos de pronto sí son definitivamente muy radicales. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, aquí en la Universidad del Valle tenemos el servicio psicológico y tratamos de atender a la gran mayoría de nuestros jóvenes. Allá hay un espacio también, una cartelera preciosa donde se pueden ellos desahogar y pueden manifestar, porque a veces también hace falta como ese espacio donde uno pueda expresar y mostrarse tal cual como es, porque vivimos en una sociedad de caras, ¿sí? De fachadas, más Ajá. no de personas reales, doctor. Mira, Paola, hay algo que es importante tener en cuenta y de pronto no es valioso, bueno, más bien signifiquemos lo mejor. Cuando hay una crisis por existencialidad, no es pequeño, sí es grande, sí es valioso, sí es importante atenderlo, porque lo que pasa en cada una de las personas es diferente. Sí, no, yo me refería a pequeñas porque para alguno puede ser pequeño, pero Ah, obviamente para el que la eso, está sintiendo es gigante, claro. pues una Co- afectación grave. Como egresado de aquí de nuestra bella Universidad del Valle, eh, tristemente tuve momentos donde perdí a compañeros por crisis existenciales. Y ni siquiera pude saber exactamente qué pasaba con esa persona porque pues no compartía, no mencionaba, ¿sí? No uno, sino como dos casos. Entonces, eh, es de respeto, ¿cierto? Así como lo estás planteando. Si el otro está sucumbido en una crisis, pues hay que darle la mano, porque lo que nosotros vemos pequeño, claro, ellos lo ven Sí. diferente, las personas afectadas por ello. ¿Qué pasa cuando hay una crisis existencial? La persona pierde el sentido y el propósito de vida. Y para todos los demás, pues a diario tenemos como unas decisiones frente a lo creativo, frente a lo espiritual, frente a lo laboral, y todo eso nos lleva como a sentir que vamos hacia un norte, que tenemos un horizonte a donde llegar. Pero cuando se entra a una crisis existencial, suele pasar que se pierden todas digamos, esa dirección, ese norte, esa estrella que nos guía, y, y allí se vuelve sumamente complejo porque se puede caer en depresión, ¿sí? O se puede ir digamos, en intentos suicidas. O sea, ahí se desenlaza algo realmente complejo. Entonces, en ese sentido es importante, ¿cuáles serían como las recomendaciones? Sea cual fuese la crisis, lo primordial es la red de apoyo inicialmente, ¿sí? Pero si la crisis está rebasando y hay un intento suicida, pues hay que remitir a psiquiatría, ¿sí? Porque Sí. hay que medicarse, porque hay que tratar de bajar los niveles. Lo hormonal ahí está jugando un papel fundamental, ¿sí? Mm. Entonces todo lo que te decía, el neuro frente a ello, eso es importantísimo. Entonces estamos los psicólogos, pero están los psiquiatras con sus dictámenes médicos frente al fármaco para poder controlar o inhibir algunos aspectos neuronales. Y luego, digamos, está esa red de apoyo. Si la crisis es muy alta, buscamos la ayuda profesional directamente sin darle tiempo, pero si empezamos a ver que uno de nuestros familiares está transitando por dificultad, pues hay que apoyarle, ¿cierto? Hay actividades que nos llevan digamos, a disipar y a salir muchas veces de las crisis. Por ejemplo, casi las personas tienen unas profesiones o unas tareas como empleados y demás, pero alternativamente hacen otras actividades como el arte. Mm. Algunos hacen música, otros son bailarines, otros hacen teatro, otros pintan, otros escriben, ¿sí? Otros hacen podcast, tenemos de todo. Entonces, tener
propósitos nos lleva a no quedarnos pegados sobre una sola idea que es la que nos hunde en el lodazal de la crisis. Y que siempre la vida tiene un sentido diferente para cada uno de nosotros, porque todos somos un mundo distinto. Pero nunca podemos perder ese sentido de la vida. Y lo que usted menciona es muy importante. Siempre hay que buscar algo que hacer. Siempre va a haber algo que hacer. Claro que sí. Que si se te cerró el círculo de amigos, pues hombre, pues haz una actividad donde puedas conocer más personas, ¿sí? Y esas cosas, lo decía usted, las lúdicas, el arte, también el deporte, el ir a espacios naturales. Exacto. Puedes conocer más personas que te ayuden también como a hacer otras actividades diferentes y también tú tienes tus obligaciones, pero haces de vez en cuando cosas distintas y ahí poco a poco vas encontrándole, porque cada etapa tiene un sentido diferente en nuestras vidas. Claro que sí. Entonces, ya casi nos tenemos que ir, lamentablemente el tiempo es corto, pero por aquí nos escribe Fapa, ¿existe un momento o una situación en la que el desborde emocional pueda permitirse a la persona o es algo que siempre debe ser regulado? Esa es la pregunta. ¿Me la repites, por favor? ¿Existe un momento o una situación en la que el desborde emocional se pueda permitir o es algo que siempre debe ser regulado? Dice, muy buenas apreciaciones del colega Marco, gracias por la transmisión. Ese es David, sí, compañero muy querido. Hace esa pregunta. Bueno, permitir los desbordes. Es muy complejo decir que no vamos como familiares, a contener a nuestra persona afectada. Pero si hablamos desde término profesional, pues es importantísimo que la persona pueda digamos que sacar de sí todo eso que está tramitándola, pero obviamente para luego tratar de llevarla a que estabilice. Entonces, que se haya un desborde es importante porque eso le va a ayudar digamos que a sacar todo desde lo biológico hasta lo emocional. Cuando la persona no llora, digamos que se ensimisma y demás, pues es cuando toma decisiones fatales muchas veces. En cambio, una persona que te puede manifestar y que llora mientras lo hace, ¿cierto? Si la situación de desborde se sostiene por días y semanas, ahí ya debemos de hacer una contención, sí, bueno. Y hay que hacer un tratamiento distinto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por aquí nos saluda Karen Elizabeth Quiñones. Buenos días, saludos. Linda. Marco González. María Mercedes Serna, buenos días, mil bendiciones y muchos abrazos. Muchísimas gracias por escucharnos. El próximo jueves traemos más temas de interés para todos ustedes que hemos venido preparando en este tiempo que hemos estado aquí en stand-by, pero tenemos todo listico para unos programas muy interesantes, especiales que vienen. Entonces, no se despeguen los jueves a las 9 de la mañana. ¿Ok? Bueno, que estén muy bien, que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Paola, muchísimas gracias. Un saludo para todos, muy amable. Bueno, hasta luego y muchas gracias para todos. Lo que nos toca, hablemos de psicología. Un espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Lo que nos toca, hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM.